Es importante que descubramos a través de las cosas que suceden, principalmente las cosas que suceden en nuestro tiempo, en estos días, que aprendamos a descubrir la obra de Dios. Es muy humano, muy de nuestra naturaleza que nosotros pensemos en el miedo, en el temor, en las cosas que están pasando, porque el mundo está lleno de temor. Sin embargo, yo creo que la iglesia debe de tener entendimiento de las cosas que suceden, el tiempo en el que suceden las cosas y por qué suceden las cosas. En la Biblia hay 3 palabras que definen lo que es el tiempo en la Biblia. La primera, estamos muy familiarizados con esa palabra, cronos, los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, eso es cronos. Esa es la vida en la que Dios puso nuestros límites, o el tiempo en el que Dios puso nuestros límites. Pero hay una palabra muy interesante que es kairos. Y kairos son los tiempos de Dios. Digamos, cuando Israel estuvo en Egipto, fue un tiempo de Dios. Israel en el desierto, un tiempo de Dios para tratar y hacer una obra en Israel en el desierto. Y la tierra prometida es otro tiempo de Dios, otro kairos de Dios. En nuestros días, las cosas que están pasando, indudablemente es un kairos de Dios. Dios diseñó las cosas que sucederían hacia el final de los tiempos. El capítulo 24 de Mateo, capítulo 24 de Isaías, capítulo 21 de Lucas, son pasajes que hablan y que hacen referencia a lo que está pasando en nuestros días actualmente. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en esos tiempos. Si alguien no debe de tener miedo en los tiempos de Dios, es la iglesia. Si alguien no debe de tener miedo en los tiempos de Dios, es la iglesia. ¿Por qué? Dios tiene control de las cosas. Dios no manda estas cosas para hacerle daño a la iglesia. Dios tiene un propósito indudablemente en esto. Sin embargo, no pasamos por alto que nuestra humanidad llega a sentir temores, aun cuando Dios está haciendo algo entre nosotros. Quiero llevarlos al libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2, donde hay un pasaje que habla de esos tiempos. Y dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Sean buenos o sean malos los tiempos, el profeta está diciendo: aviva tu obra, que salga a la luz tu obra, que se consuma tu obra, que se revele tu obra, que podamos darnos cuenta de tu obra, que tu obra brille en medio de los tiempos. Y es una palabra pertinente, es una palabra interesante para nuestros tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos de temor, vivimos tiempos de muerte. Mucha gente está muriendo a través de esta epidemia, pero en la Biblia resuena y sale a la luz esta palabra que, lejos de acobardarnos y lejos de llenarnos de temor, dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero el salmista dice, el profeta dice: vi tu palabra, he oído tu palabra y me dio temor tu palabra. Es decir, las cosas que Dios hace son temibles para los hombres, pero son buenas para la iglesia.
Son buenas para los propósitos que Dios tiene con la iglesia. ¿Cómo encontrar cosas buenas en medio de todo esto? Hay una historia muy interesante y quiero mantener este pasaje de Habacuc, capítulo 3, versículo 2, durante esta historia, que es la historia de Elías. El viernes hablé de la oración en los tiempos de Dios. Ahora vamos a hablar de la iglesia en los tiempos de Dios. Y quiero mantenerme en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes, cuando ya han sucedido algunas cosas a través de Elías y en Israel. Se había levantado un reino, el reino de Acab, era el rey en Siria. Estaba casado con una mujer perversa, que era Jezabel, que era idólatra, que la había tomado de pueblos que no eran el pueblo de Dios, Acab. Y esta mujer trajo a Israel, creyente en Baal, trajo a Israel altares para Baal, levantó profetas para Baal, mandó matar a los profetas de Dios, los mandó matar. Elías le dice en una conversación con Dios, han matado a todos tus profetas y solo yo he quedado, le dice. Eran tiempos difíciles, eran tiempos de tinieblas, eran tiempos de pecado. ¿Y qué sucede cuando los tiempos son tan difíciles y llenos de pecado? Bueno, Dios siempre hará algo en medio de esas circunstancias. Yo les decía en domingos anteriores, nos hemos levantado, hemos degradado la vida, la hemos pervertido, hemos legalizado la perversión y pensamos que Dios no va a hacer nada porque Dios no tiene derecho a meterse en la vida nuestra. Estamos equivocados. La vida es de Dios. Él dio la vida y la vida tiene que respetarse en los términos de Dios. Y cuando todo eso ha pasado, como un colofón a todo eso que ha sucedido durante estos últimos años, avalando las leyes y poniendo leyes sobre la homosexualidad, sobre igualdad de género, ideología de género, etcétera, ideología de especie, todas esas cosas, y pensamos que Dios no tiene derecho y que nosotros tenemos el derecho de hacer con la vida lo que queramos. Jezabel pensó que porque se había casado con el rey, tenía el derecho de hacer lo que ella quisiera. Y pervirtió a Israel, lo pervirtió. Y trajo sus altares, sus ídolos y sus profetas. Hizo pecar a Israel. Y ella pensó que ella tenía ese derecho y que nadie podía negarle ese derecho. No solo eso, Dios no tenía derecho a decir nada porque ahora su Dios era Baal. Israel se había pervertido y había ido tras esos dioses. Y sucede algo muy interesante alrededor de eso. El primer momento en el que Elías se levanta contra ese tiempo, se enfrenta a Acab y le dice, no va a llover durante 3 años y medio, sino por mi palabra, porque Israel ha pecado. Y no llueve 3 años y medio. En el ínter de esos 3 años y medio, antes de que vuelva a llover, Elías tiene un enfrentamiento otra vez con Acab a los 3 años. 3 años y medio prácticamente se habían cumplido cuando vuelve a ver a Acab. Y le reclama a Elías y le dice, Israel ha pecado y han violado el pacto con Dios. Y se han vuelto contra Dios y se ha vuelto una nación idólatra. Y han cambiado a Dios y han pervertido las leyes de Dios. Y entonces le dice Elías a Acab, ve y trae a todos los profetas de Baal. Y entonces los llama a un encuentro para demostrar quién era Dios. Y llegan los profetas y llega Elías. Y entonces hacen
un holocausto, un altar, los profetas de Baal, y hace un altar Elías. Y cada uno pone un buey muerto en el altar y pone leña para que se haga un holocausto, pero le dice Elías, pero que no haya fuego. Y ustedes van a orar a Baal para que haga descender fuego y consuma el holocausto, el altar. Y les dice, y también él va a hacer lo mismo. No obstante, Elías arroja agua en repetidas ocasiones sobre el altar y sobre la leña. Y entonces le da el turno para que los profetas de Baal invoquen a Baal y Baal haga descender fuego que consuma el altar. No sucede nada, pasan las horas y no sucede nada. Y ahora Elías va a invocar a Dios, invoca a Dios y le dice, Señor, por mandato tuyo he hecho todo esto. Y entonces le pide que haga descender fuego que consuma el altar. Y desciende fuego que consume el altar, que seca el agua, y dice que el agua que estaba incluso en las laderas del altar fue consumida completamente. Y entonces el pueblo grita eufórico, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y entonces Elías mata, realmente no eran 450, eran 450 de Baal y 400 de Acera. Entonces mata a 800 profetas, 850 profetas. Y todo esto sucede en un encuentro entre Elías y Acab. Realmente Elías nunca se enfrenta a Jezabel, porque el rey era Acab. Y entonces, cuando esto sucede, dice la Biblia, y después de esto, Elías ora para que vuelva a llover sobre Israel, y vuelve a llover sobre Israel. Todo esto había sucedido antes del capítulo 19, y cuando llegamos al capítulo 19, dice que Acab viene y se encuentra con Jezabel y le platica todas las cosas que habían sucedido con Elías. Cómo hizo llover, cómo se enfrentó a los profetas de Baal y cómo los degolló y los mató. Y Jezabel, en lugar de que pueda reconocer a Dios en medio de esta circunstancia, se llena de enojo, se encoleriza, y entonces dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. ¿Qué pensaríamos de Elías cuando recibe esta noticia? A estas alturas pensaríamos, ya eso a Elías no le hace cosquillas. Venía de momentos tan sublimes con Dios, haber detenido él por su oración, porque él oró, que no lloviere sobre toda la faz de la tierra. En ese ínter había llegado con una mujer viuda en Sarepta, a la que le quedaba un poco de harina y de aceite, y se iba a hacer una torta y a dejarse morir, pero llega el profeta y le dice, no, haz eso que dijiste, pon esa torta en el rescoldo, en las cenizas, y dame a mí primero, y luego coman tu hijo y tú, y no va a faltar la harina ni el aceite. Y efectivamente no faltó ni la harina ni el aceite. Dios hizo un milagro. Luego muere el hijo de esta viuda y Elías lo toma, ora a Dios y el muchacho resucita. La mujer le dice, ahora conozco verdaderamente que tú eres varón de Dios. Ella no era judía. Ella no era judía y reconoce a Elías como un varón de Dios. Viene el momento de enfrentar a los profetas, Dios le responde y mata a los profetas. Vuelve a orar para que vuelva a llover sobre la tierra y Dios le responde y vuelve a llover sobre la tierra. Pero viene esta mujer perversa y lo amenaza. ¿Y qué creen que sucede? Elías, que había visto momentos sublimes con Dios, dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Elías tuvo miedo
y huyó para salvar su vida. Yo no sé si nos ha pasado lo que Elías, seguramente sí. Hay momentos en que estamos ciertos, seguros que Dios está por nosotros, que Dios es nuestro guardador, que es nuestro refugio, que nada puede pasarnos porque Dios camina con nosotros. Y de pronto las cosas cambian. Elías siente temor, tiene miedo, huye para salvar su vida y dice que se va a Berseba, una ciudad de Judá, y allí dejó a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, es decir, se aisló. Estaba tan temeroso, el miedo había capturado tanto su vida que se fue al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y le dijo al Señor: Señor, basta, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Y entonces se acuesta y se duerme en ese árbol. Elías entra en una depresión. Hay un momento en el que parece que Elías pierde la perspectiva. Es humano, es natural. Si nosotros por un momento dejamos de tener una comunión cercana con Dios, lo primero que viene a nosotros es el temor. Uno de los problemas que puede tener la iglesia en este tiempo, cuando no podemos reunirnos, si no sabe tener una vida devocional con Dios, es llenarse de temor, llenarse de miedo. Una de las cosas que puede pasar en la iglesia cuando no se puede reunir es perder la perspectiva de la palabra de Dios, para entender que lo que está sucediendo hoy en nuestros días es un tiempo de Dios, es una obra de Dios. Dios quiere hacer una obra en este tiempo difícil para la humanidad, pero de oportunidad para la iglesia, porque tenemos un tiempo de oportunidad. ¿Cuántas veces hubiéramos querido que la gente sintiera temor por su vida, de tal manera que si nosotros le hablásemos de Dios, ellos pudieran tomar esa oportunidad y decir: sí, yo necesito conocer a Dios porque estoy lleno de temor? ¿Cuántas veces hubiéramos querido tener este estado de ánimo en la gente, de esta sensibilidad, para que la gente pudiera abrir una puerta y dar una oportunidad de encontrarse con Dios? No obstante, el miedo, en medio de las circunstancias que estamos pasando, puede tomar posesión de nosotros. Estaba yo viendo que la delegación Gustavo Madero es la más desobediente, la más infectada y la que más infectados tiene a nivel nacional, y muertos ya a nivel nacional. Esta. Y puede llenarme de temor. Puede llenarnos de temor. ¿Por qué? Esto está pasando, sí, esto está pasando en el mundo. Esto está pasando en el mundo. Pero Dios tiene una obra que hacer en la iglesia. Y este momento, este tiempo, es un tiempo de oportunidad para la iglesia. No quiere decir que somos atrevidos, no quiere decir que vamos a desobedecer, no quiere decir que nos vamos a envalentonar, no quiere decir que vamos a probar a Dios y vamos a decirle: miren, a mí no me pasa nada. No, no quiere decir eso. Quiere decir que Dios puede hacer algo en este tiempo, y que todo lo que Dios hace en el mundo en este tiempo lo hará a través de la iglesia. Dios hará las cosas que tiene que hacer a través de la iglesia. Y la iglesia, a diferencia del mundo, no puede llenarse de temor, aunque es muy humano y muy de nuestra naturaleza llenarnos de temor. Es muy natural para nosotros que nos llenemos de temor. Elías estaba atemorizado, Dios estaba haciendo una obra en Israel y estaba atemorizado.
en un momento, ¿en qué instante perdió la perspectiva de la obra de Dios? Todo lo que Elías había hecho, lo había hecho para hacer volver el corazón de Israel a Dios. Y en todo lo que hizo, Dios respaldó a Elías. No hubo una sola escena, una sola acción, un solo momento donde Dios no mostrara su respaldo a Elías. Y todo parecía que Elías entendía perfectamente la voluntad de Dios. Y él dice, y por mandato de ti he hecho todas estas cosas. Pero viene un desgaste. Y cuando Jezabel le dice, si para mañana yo no he puesto tu vida como la vida de estos profetas, es decir, si yo no te he degollado para el día de mañana, que los dioses hagan esto conmigo y me maten. Y entonces dice que ante esa amenaza, Elías tuvo miedo. Huyó, se fue al desierto y le pidió a Dios que lo matara. Y entonces dice que mientras él dormía, es decir, quiero que observemos esto, quiero que pongamos mucha atención en el texto bíblico, porque aun cuando Elías se atemorizó y por un momento perdió la perspectiva de Dios, de la obra de Dios en Israel, y entendió que Jezabel no podía hacerle daño si Dios no lo permitía, Dios vino a Elías. Estaba deprimido, se quedó dormido a la sombra de un árbol. Y entonces dice que mientras dormía un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Es decir, Dios entendió su temor, pero vino para mostrarle que su fidelidad nunca termina. Aunque se sienta atemorizado, aunque haya perdido la perspectiva, aunque esté dominado por una depresión, la Biblia dice con mucha fuerza en la epístola a Timoteo, el apóstol Pablo dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios no cambia, nosotros cambiamos, Dios no cambia. Estamos sujetos a una humanidad, pero Dios no. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El Dios que le respondió cuando él pidió que no lloviera. El Dios que le ordenó a la mujer de Sarepta que le diera de comer y que multiplicó el alimento que esa mujer tenía. El Dios que resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. El Dios que le respondió en aquel enfrentamiento con los profetas de Baal. El Dios que hizo que volviera a llover seguía presente en la vida de Elías, aunque Elías estaba lleno de temor. Hay algo que nosotros tenemos que entender en esto, hermanos. El ángel viene, le toca y le dice, levántate y come. Elías mira a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y se volvió a acostar. De pronto parece que no estaba mirando a Dios. Y entonces Elías se volvió a dormir. Él no quería más que morir. Pero qué importante es para nosotros la palabra de Dios, hermanos. Muchas veces podemos perder la perspectiva de las cosas. Yo reitero, lo voy a decir muchas veces, porque aquí sucede algo interesante. En este tiempo me he dado cuenta de las iglesias que no tienen nada, de los pastores que no ministran nada,
que no orientan nada y que no entienden los tiempos de Dios. Solamente somos sensuales. Cuídame, guárdame, dame, que no me falte, ayúdame, sáname, protégeme. Yo mime. Y toda la palabra es que Dios nos guarde. Mire, cuando la primera vez que Elías oró para que no lloviera, en el capítulo 17 del libro de Reyes, primer libro de Reyes, dice en el segundo versículo, que Dios tomó a Elías y se lo llevó al arroyo de Querib. Y le dijo, allí te daré de comer y beberás agua del arroyo de Querib. Después de que Elías oró para que no lloviera, no se espantó y dijo, ¿y yo qué voy a hacer? Si no va a llover, no. Inmediatamente de que él hace esa petición a Dios, Dios viene a él y Dios le dice, ve al arroyo de Querib. Yo te voy a dar de comer y vas a beber del arroyo de Querib. Y manda a los cuervos que le den de comer. Y cuando se seca el arroyo de Querib, le dice, ve a Sarepta. Yo he dado orden a una mujer viuda para que te alimente. ¿Por qué no lo mandó al palacio? ¿Por qué no lo mandó con el rey? El último que se muere de hambre es el rey. ¿Por qué no? Bueno, porque Dios no estaba pensando en la bondad de los hombres. Dios estaba pensando en su poder, en su autoridad y en su gobierno. Y lo manda con una mujer que no tenía nada, para que de la nada que tenía esa mujer, Elías fuera alimentado y fuera sustentado. Qué tremendo, qué maravilloso es Dios. Es decir, Elías no estaba pensando más que en Dios cuando pide que no llueva, pero Dios pensó en Elías. Nosotros hacemos la obra de Dios, nosotros obedecemos a Dios, nosotros nos ubicamos en el contexto de los tiempos de Dios y Dios se encarga de nosotros. Dios es así. Ahora Elías estaba deprimido, él toma un camino que Dios no le mandó que tomara, pero Dios no lo abandona. Dios va a donde él fue y no se olvida de él, sino que estando deprimido en un lugar incorrecto, perdiendo una perspectiva divina, viene un ángel, le pone comida y le pone agua. ¿Por qué? Elías podía haber perdido la perspectiva, pero Dios no. Y entonces dice que el ángel del Señor regresó, lo tocó por segunda vez y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Te queda mucho camino por delante. Es decir, Dios viene a ubicar a Elías. Dios siempre tiene un plan perfecto. Dios no improvisa. Dios no improvisa. Por eso esas oraciones que hacen hoy en día para reprender el virus, para decir, Señor, quita este virus de los hombres, por favor. Señor, que ya no haya tantas muertes. Oiga, ninguna oración, escúcheme, ninguna oración va a impedir que Dios cumpla su propósito y su voluntad. Es a nosotros a los que nos toca conocer la voluntad de Dios para orar correctamente a Dios. Pero es a nosotros los que tenemos que conocer la voluntad de Dios. No Dios conocer nuestra voluntad para ver qué queremos que haga. Nosotros oramos sensualmente. Ay, ¿por qué? Señor, porque esto me da miedo. Señor, porque me puedo morir. No. Dice Santiago que nosotros solo sabemos orar para nuestros placeres. Pero debemos orar en dirección a Dios. Y entonces Dios le dice, hey, come un poco más,
porque el largo camino te resta. Si tú crees que aquí se va a acabar tu vida, estás equivocado. Qué terrible pensar que esto va a acabar con la iglesia. Hay hermanos que están orando como si este problema va a acabar con la iglesia. ¡No! Dios tiene una obra, tiene un camino, tiene una visión para la iglesia, y la iglesia tiene que obedecer los mandatos de Dios, los tiempos de oportunidad de Dios. Estamos viviendo tiempos tan difíciles que realmente el mundo no volverá a ser el mismo. Este mundo ya no será igual. Pero estaba yo revisando que realmente en la peste bubónica, en la gripe española, que curiosamente no fue en España, pero así se le conocía, donde hubo muchas muertes, el mundo cambiaba radicalmente en cada una de ellas. Y yo estoy seguro que Dios está perfilando a la iglesia hacia tiempos finales, al mundo. Porque si esto se está viviendo ahora, esto no es la gran tribulación, hermanos. ¿Se imagina usted lo que será la gran tribulación? Esto es nada ante la gran tribulación. Y el mundo no volverá a ser el mismo. Pero nos toca a la iglesia conocer los tiempos de Dios. Dios ya le había hecho saber a Elías lo que él quería hacer en Israel, quería volver el corazón de Israel. Dios ya había decidido hacer un cambio en Israel. Y en la parte final parece que Elías se rinde. No es culpa de Elías, la Biblia dice en Santiago que él era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Lo mismo me habría pasado a mí, le habría pasado a ustedes. Y con menos cosas me ha pasado muchas veces a mí. Esa es nuestra humanidad. No estoy hablando de cómo nosotros ser mejores que Elías. Estoy tratando de decir quién es Dios ante nuestra fragilidad, quién es Dios ante nuestra humanidad y ante nuestra naturaleza. ¿Quién es Dios? Y cómo Dios no nos abandona bajo ninguna circunstancia. Y Dios no abandona a Elías y le marca un camino y le dice, largo camino te resta. Y entonces Elías, ante la palabra del ángel de Jehová, dice que se levantó, comió, bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, que es donde Dios lo quería llevar. Es decir, Dios trata de hablar siempre a la iglesia y lo que la iglesia debe de hacer es obedecer. Elías se podría haber quedado en su depresión y decir, ya no quiero. Pero la palabra de Dios es suficiente, es buena. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es verdad. Y entonces dice que llegó a una cueva y allí pasó la noche en el monte Sinaí. Y entonces el Señor le dijo a Elías, viene el Señor y habla con Elías. Qué interesante, Dios habla con la iglesia, con los hijos que quieren oír a Dios y obedecerlo, no con los que quieren hacer su propia voluntad. Y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Dios lo había llevado para allá. Y le pregunta, ¿y qué haces aquí, Elías? Y entonces Elías le dice a Dios lo que traía él en su corazón. Y le dice, he servido con gran celo al Dios Todopoderoso. He sentido un celo por Dios. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares, mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Todo eso era porque lo querían matar.
Mire, hermano, hay algo muy cierto. Sin embargo, si yo estuviera en el lugar de Elías, estaría pensando que me van a matar. Pero hay algo que le voy a decir: no nos vamos a morir antes de lo que Dios ha dicho, ni después del tiempo que Dios nos ha dicho. No. Pero sentir miedo es propio de nuestra naturaleza. ¿Ha sentido miedo de muerte usted? Y no se murió. A veces con una leve insinuación médica es suficiente para sentir un terror. Así somos. Pero ¿cómo es Dios? Dios es maravilloso, Dios es fiel. Dios tiene un propósito, un proyecto. Él está diciendo a Elías: ¿qué haces aquí? Y Elías le dice: bueno, me están buscando para matarme. Y entonces el Señor le dice: sal de esta cueva y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y entonces dice que mientras Elías salió de la cueva del Sinaí, allí en la montaña, dice que vino un fuerte viento impetuoso, fue un viento recio, que azotó a la montaña, y la ráfaga era tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero Dios no estaba en ese viento, dice. Después vino un terremoto, pero dice, pero Dios no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un fuego impetuoso, pero el Señor no estaba en ese fuego impetuoso. Pero después dice, vino un viento suave, un susurro, y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Y entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Es decir, Dios estaba en ese viento suave. Miren, Dios puede estar en un viento recio como el de Pentecostés, pero en un silbido apacible como el de Elías. Y entonces Elías le volvió a responder: he sentido un gran celo por Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Es decir, era un tiempo difícil. Los tiempos difíciles debilitan nuestras emociones. Pero entonces miremos la obra de Dios. Habacuc ha dicho: aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Tiempos difíciles? Sí, tiempos difíciles. ¿Se acuerdan cómo creció el evangelio de la iglesia primitiva? La persecución. Vino una persecución sobre la iglesia, y entonces de pronto a los que ahora les llamamos evangélicos, les llamaban los del camino. Porque en todos los caminos que se dirigían a diferentes ciudades, había creyentes que iban huyendo de la persecución y predicando el evangelio. Y entonces dice el libro de los que les llamaban los del camino. ¿Y qué hizo Dios allí en esa persecución? Avivó su obra en medio de tiempos de persecución. En medio de tiempos difíciles para Israel, cuando Israel se volvió contra Dios, rompió su pacto, levantó altares para adorarlos, Dios vino para avivar su obra. ¿No se parecen esos tiempos a los nuestros? En tiempos donde la gente ha sido idólatra, ha roto los pactos de Dios, y vuelvo a repetirlo, las leyes que han degradado la vida, la igualdad de género, la ideología de género, la ideología de especie. La gente ha roto con Dios. ¿Dios dejará de cumplir su propósito por eso? No, aviva tu obra en medio de los tiempos. Haz tu voluntad, haz lo que tú has planeado, lo que tú has dicho,
lo que tu palabra ha anunciado, cúmplelo en medio de los tiempos. Parece que Jezabel se había levantado encima de Acab y había decidido matar a Elías y acabar con cuanto profeta hubiera. Pero hermanos, nadie ha podido detener la obra de Dios en toda la historia de la humanidad. Nadie. Aquella palabra de Gamaliel, aquel hombre fariseo, maestro de la ley, que cuando quisieron perseguir a la iglesia y llevaron a Pedro y a Juan ante el concilio y los amenazaron para matarlos si seguían predicando, Gamaliel les dijo: miren, ya se han levantado otros, y sin que nadie los persiga, se han acabado. Y entonces les dice: si esto es de Dios, ustedes no lo podrán detener. Y si es de Dios, aunque ustedes no hagan nada, solito se va a morir. La obra de Dios no se detiene. Y entonces Dios le manifiesta su obra a Elías. Aquel silbo apacible parecía un viento que había refrescado a Elías. Y entonces Dios le revela su plan. No le dice a Elías: no, pues fíjate que sí te van a matar. No, pues fíjate que no te van a matar. Eso no era importante. Y entonces le dice: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey sobre Siria. Después, unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Tiempos de crisis, tiempos de cambios. Le estaba anunciando con esto que se iba a morir. No. Dios tenía tiempos de cambios. Y todo lo que tenía que hacer sobre Israel y sobre Judá, que se habían pervertido contra Dios, Dios iba a traer un juicio y le dice a Elías: unge al rey sobre Judá y unge al rey sobre Israel. Y ve a la casa de Eliseo y úngelo para que sea mi profeta en tu lugar. Diríamos en esta tarde: bueno, finalmente pues sí, se acabó Elías. No. Recuerdo hace unos 30 años, trabajaba yo para un hombre que era muy, pues, en el ramo de refacciones y automotrices y todo eso. Pues era el número 1 en México. Era un hombre muy rico, cristiano. Me invitó a administrar su negocio. Y cuando yo llegué como a los 3 meses, de repente llega una persona y me dice: vengo a buscar a Ricardo Robles. Y le digo: no, él no está aquí. Y entonces me dice, yo le hablo a Ricardo, le digo: oye Ricardo, aquí hay un ingeniero que te está buscando. Viene con otras personas. Atiéndelo, me dijo. Y me colgó. Y le dije: sí, ya me explicó, mire, vengo a ver el negocio de Ricardo porque me interesa comprarlo. Hablé con él y bueno, queremos llegar a un acuerdo para comprar su negocio. Y yo me llené de enojo. Dije: este sinvergüenza, así lo pensé. Me sacó de donde yo estaba, ahora va a vender el negocio y me va a dar una patada. Y estaba yo enojado. Y entonces fui y le mostré los diferentes lugares que había en la ciudad de Ricardo Robles, todo lo que había, las refaccionarias, los centros donde él renovaba
el transporte público de Ruta 100, de trolebuses, era un emporio impresionante. Pero yo estaba enojado. Y entonces me habló Ricardo por la noche a la casa y me dijo, ¿qué pasó? Y ya le expliqué y todo eso. Y le dije, ya le mostré esto, le mostré aquí, le mostré allá. Quieren la próxima semana ver los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Y íbamos a, le dije, oye Ricardo, ¿estás jugando conmigo? ¿Por qué? Oye, yo hace 3 meses estoy aquí, tú ya estás vendiendo el negocio. ¿Y tú por qué te preocupas? Me dijo. Tú trabajas para mí. Si esto se acaba, vendrán cosas nuevas. El único que no se debe preocupar eres tú. Cuando me dijo eso, dije, qué tonto soy y qué fácil me lleno de emociones destructivas. ¿No somos así? ¿No somos así? Porque no miramos con propósito. Elías podía estar pensando, y voy a ungir a Eliseo, él va a ser mi profeta en lugar tuyo. Elías ya no dijo nada. Fue y obedeció todo lo que Dios le dijo. Ungió a Jehú, a Asael y a Eliseo. Y mire usted, Elías ha sido uno de los 2 hombres que no han muerto en la historia de la humanidad. Los únicos 2 que no han muerto han sido Elías y Enoc. Es decir, mi obra sigue Elías y se lo llevó en un carro de fuego y aparecerá en los tiempos finales del anticristo. ¿Qué es lo único que vale en todo esto? La obra de Dios. Si a usted le interesa la obra de Dios, no tema. Si usted está dispuesto a seguir obedeciendo a Dios y a vivir para Dios, no tema. Dios es para siempre. Dios tiene pensamientos de bien. Dios hace su obra. Y Él hace que su obra florezca y que su obra se lleve a cabo a pesar de todas las cosas. Y no importa si aparece Jezabel, no importa si aparece el diablo, no importa si aparece la muerte, lo único que prevalece para siempre es Dios. Es Dios. Hermanos, pensemos en Dios. Hermanos, hagamos la obra de Dios. Hermanos, pongamos nuestro corazón en Dios. Volvamos nuestro corazón a Dios. Confiemos en Dios. No hay un lugar fuera de Dios que sea seguro para el hombre. Pero lo más importante de todo es la obra de Dios. Cuando Elías se encontró en la cueva con Dios y Dios vino en un silbido apacible y le habló y le manifestó su voluntad, eso fue suficiente para aliviar la depresión de Elías. Y no importa que ya venía Eliseo para ocupar su lugar como profeta, Elías estaba dispuesto a seguir siendo un varón de Dios para lo que Dios decidiera. No le tengamos miedo a los tiempos, seamos entendidos en los tiempos. Y descubramos la obra que Dios quiere hacer. ¿Qué querrá hacer Dios en este tiempo? Que el mundo venga al arrepentimiento. Hablemos del Evangelio. Esto es un llamado de atención al mundo. Quien no debe de temer es la iglesia. Quien debe de temer es el mundo. Y el temor es una oportunidad para que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Oremos a Dios. Dios, gracias porque tu obra es lo más importante en la vida. Nada es tan importante.
Tú nos has invitado a participar de lo que tú quieres hacer en el mundo. Que no nos dé temor tu obra, que no nos dé temor la vida, que no nos dé temor la muerte, que te temamos a ti y que descubramos el propósito para el cual tú haces que sucedan todas las cosas. Y que entendiendo el propósito, porque a quien le interesa saber, tú le hablarás, te obedezcamos sin temor y sin negligencia. Dios, danos entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén.